Hoy comienza la serie en la ciudad de Valencia, en el estado Carabobo, y comenzamos recorriendo e investigando el sistema de transporte público. También investigamos la opinión de los residentes referente al transporte público en la ciudad. Conocimos el metro de Valencia y cómo está actualmente, cuánto valen sus pasajes y en qué condiciones está. Tuvimos la oportunidad de entrevistar y oír opiniones referente al metro. Y recuerda, puedes suscribirte, es totalmente gratis. Dejar un like, un comentario, compartir el video. Con esa sola acción me ayudas muchísimo para poder seguir grabándote estos videos. Nos encontramos ya en Valencia, estado Carabobo, y vamos a comenzar una serie espectacular referente a todo lo que es esta hermosa ciudad. Pero vamos a comenzar obviamente con el tema del transporte público. Para muchos de los que siguen el canal saben que vengo llegando de otro país y me causó mucha incógnita el tema del transporte público en otros países y en mi país. Hoy nos adentramos sin carro, sin vehículo, me vine a pie a montarme en un autobús y a conocer el tema del transporte público en mi país. Actualmente en Valencia, en una de las ciudades más espectaculares de todo el país. Valencia es una ciudad industrial y créeme que actualmente es una de las mejores ciudades de todo el país y te lo voy a demostrar. Bueno, ahí viene un autobús, vamos a ver si nos podemos montar. Este mismo fue. Una de las cosas que yo más veo es el fuerte volumen de la música, que incluso ni siquiera las personas pueden conversar por teléfono o hablar ahí mismo en el autobús, ya que no pueden oírse. También pasa que pedimos la parada en donde debemos bajarnos y no nos oyen los conductores o los colectores y se pasa de donde nos bajaríamos. ¿Qué opinan ustedes allí en los comentarios referente a este tema? Entonces les pongo toma. La jornada de ellos comienza a las 3 de la mañana y termina a las 8 de la noche. Imagínense esa locura, familia, cómo esta gente trabaja. O sea, ¿sabes qué es levantarse a las 3 de la mañana y activarse y todo el día están así? Pues se suben, se bajan, cobran pasajes. Es algo también admirable, ¿no? El tema del transporte público en Valencia. Hermano, una preguntita, ¿qué crees tú que le hace falta al transporte público en Valencia? Gasoil y combustible. Bueno, o sea que lo primero que hace falta en el transporte público es el gasoil y el combustible. Hola, ¿cuál es tu nombre? Génova. Génova, una pregunta. ¿Qué crees tú que le hace falta al transporte público en Valencia? Bueno, de todo. ¿Qué le hace falta al transporte público? Que sea más barato el pasaje porque estoy lleno, hombre. ¿Cuánto está el pasaje actualmente? 15 bolívares. 15 bolívares. Y por allá se están riendo, vamos a ver por allá. Bueno, ya dijeron que el pasaje, que si lo pueden bajar un poco, bueno, también es válido. Una pregunta, ¿qué sientes tú que le hace falta al transporte público en Venezuela y en Valencia? Te voy a ser sincero, no es lo que siento, es lo que pienso. Okay. Un aire acondicionado, bro. No, es válido, es válido. Nada más, el calor está recho. Es válido, o sea, para las personas que de repente han salido, los transportes públicos tienen aire. Claro, esto no es Mérida, no es Caracas, aquí el sol no juega carro. Correcto. Y en el Zulia, ¿te puedes imaginar cómo está? ¿Qué sientes tú, chica? Ay, no, aquí hay demasiado calor, sinceramente, y que no metan tanta gente junta porque, uy, no, eso, y los malos olores también, uy, no, qué horror, qué horror. Que se bañen. Sí, exactamente. Que si se vienen en transporte público se bañan, por favor. Una de las primeras cosas que dicen es el tema del gasoil para los trabajadores, obviamente, y el tema de, por lo menos, los transeúntes, el público, pues el cliente, el calor, obviamente se pueden mejorar las unidades, los asientos, el tema de la aglomeración de gente, como pueden ver por acá, ¿ves? A veces meten gente y no es, esto no es una cochinera, pues como quien dice, pero literalmente es eso. Me acabo de bajar en lo que es la principal de Valencia, estado Carabobo, que es la avenida Bolívar. Estoy justamente frente al Camoruco, para los que muchos conocen acá Valencia. El Camoruco es un punto demasiado céntrico que está frente al Farmatodos y al Traqui. Ese es un punto demasiado céntrico. Ahora bien, el tema de los transportes públicos, como vieron,
Hay muchos autobuses que vienen así a 10.000 y hay otros que, bueno, que vienen un poquito más tranquilos, pero en la hora pico este tema del transporte público es bastante delicado, porque también se han visto casos, lo he leído en información, en Instagram, que por estar con las correderas, hay señoras mayores que se caen, que hombres que se lanzan y revuelcan. Entonces es un tema que siempre andan como compitiendo. Entonces hay que estar pendientes con eso también. ¿O qué crees tú que necesita el transporte público actualmente en Venezuela? Bueno, primero que todo necesitamos aire porque el calor es insoportable. Y segundo, que cónchale, dejen de meter tantas personas cuando ya está full. O sea, ¿cuál es la necesidad de meter tantas personas? Porque ya uno no cabe y de por sí, si uno se queda tan atrás y uno no tiene espacio y uno está así todo apretado y naguará. La señorita Lady. Lady, ¿qué consideras tú que hace falta en el transporte público actualmente en Venezuela? Creo que también aire es muy importante que, bueno, las camionetas en general, no solamente algunas, realmente todas puedan prestar ese servicio, ¿no? Porque como dice Sofía, realmente los olores son horribles y también es espantoso eso mismo, estar todos aglomerados ahí. La música puede dar un poco de ambiente y toda la cuestión, pero tampoco tan alto. Y quiere quizás conversar con la otra persona y no puede por esa madre bulla. Sí, se vuelve algo un poco Ajá, Venezuela moment. Qué bueno que quedó grabado todo, ¿ah? Qué excelente. Bueno, creo que eso es lo más destacado, el aire, cónchale, la música tan alta, por favor, los camioneteros, vamos a regular un poco eso. Okay. Miren que no es mentira, fíjense el palo de agua que está cayendo. Oh, por Dios, se está cayendo el cielo literal. Palo de agua con tormenta y demás. Y obviamente si de transporte público se trata, teníamos que venir al metro de Valencia para ver sus condiciones y cómo está actualmente. Vamos a ver cómo está el de la Cedeño, arrancamos unas que otras estaciones y así podemos grabar escondido, porque la última vez que lo grabamos creo que no nos permitieron, entonces vamos a ir en esta oportunidad bastante cuidadosos. Me dijo que colocar el ticket costó 5 bolívares. Vamos bajando. Bueno, está bien bonito, miren cómo está limpiecito. Las personas están de aquel lado. De verdad que considero que el metro de Valencia está bastante hermoso. Yo con razón estoy ahí solo, obviamente porque estoy en el lado equivocado. Toda la gente está de aquel lado porque es de aquel lado en donde va la Monumental. Ahora sí estoy bien, ahora sí estoy en el correcto porque hay gente, ¿eh? Pero yo me había ido para aquel que estaba solo. Gracias, señora. Ahora sí vamos con gente. Bueno, aquí nos estamos montando ya, pero me dijeron que estaba full. Anda. Está full. Bueno, aquí estamos ya en el metro. Pero me dijeron que estaba full, que normalmente está como vacío. Que uno se puede sentar y eso. ¿Qué considera usted que le hace falta al metro de Valencia? Servicios, o sea, brindar un mejor servicio, que coloquen las escaleras eléctricas a funcionar. Los aire acondicionados en todos los vagones. Funcionados, todo, y más vigilancia. Ok, gracias. Sí, vean lo que decían, ¿ves? Que las escaleras eléctricas obviamente no funcionan y esto es una soledad total, un silencio pero catastrófico, parece así de Walking Dead, como que se te van a salir los zombies, qué cosa tan sola. El tema de la soledad, el silencio, miren, sí, yo no digo nada. Esto es terrorífico, ¿qué le pasó al metro de Valencia? Otra cosa es que el calor está pero impresionante. Esto es un sauna. Literal, esto es un sauna, pero un super sauna. No hay aire acondicionado en lo absoluto, ni en los vagones tampoco. Así no estaba el metro la última vez que lo grabé, pero bueno. Bueno, aquí tienen el tema de los ascensores para discapacitados, pero no funciona. No sirve nada.
Hermano, actualmente, ¿qué consideras tú que le hace falta al metro de Valencia, por lo menos? Bueno, ya por el hecho de que nos montamos recurrentemente, sabemos que los vagones que tienen aire acondicionado es el primero y el último, entonces ok. Los vagones del centro siempre como que tienen esa déficit, pues. Creo que deberían tener un pelo más de lo que es la ambientación por el tema de las personas mayores, discapacitados. Y Los ascensores tampoco funcionan, los de la silla de eso, ruedas. las escaleras eléctricas también, a veces a las personas de la tercera edad se les dificulta. Creo que eso es una observación bastante importante y puntual. Ok, y el aire acondicionado por fuera también, ¿cierto? Sí, bueno, eso tiene rato que no funciona, pero estaría chévere que tuviese la ambientación y las características en funcionamiento para el transporte. El precio del pasaje en metro, ¿qué te parece? Bueno, yo siento que está, vamos a decir, obviamente es accesible. Pero para los servicios que brinda el metro, ¿cómo te sientes? No, bueno, realmente está escaso en el sentido de que, por ejemplo, hay personas que obviamente necesitan de los servicios como los ascensores, las escaleras eléctricas que funcionen correctamente y pues bueno, no es un secreto para nadie que o funciona una sola o, ¿sí me entiendes? Entonces eso es un servicio que debería estar activo 24/7, siempre debe estar activo porque las personas, mayormente hay muchas personas de la tercera edad aquí. A ver, y el tema de los horarios también es un poco incómodo porque obviamente las personas ya a las 6 de la tarde, 6:30 ya están cerrando el metro y no me parece pues. Lo que es metro y transporte público deberían trabajar cuanto mínimo hasta las 12 de la madrugada para que la ciudad también se active, porque muchos comercios tienen que cerrar sus puertas por el tema de los empleados, después no consiguen transporte. Ese tema del transporte público es bastante extenso. Ajá, cuéntenos que usted conoce un poquito más sobre el metro de Valencia. Yo veo eficiente bastante el metro, considerando de que hay mucha fluidez con el pasajero, pues, y constantemente yo creo que a las horas pico debería implementarle un poquito más, o sea, aumentar un tren por lo menos, porque tarda mucho. Tarda mucho en llegar y es muy poco. Y ahorita hay bastante gente que se están montando en el metro. Okay. Con relación a las escaleras. Sí, las escaleras eléctricas, como pueden ver, las dos escaleras están paralizadas y él es un señor obviamente de la tercera edad y tiene que subir esas escaleras. Yo, por ejemplo, que continúo siempre, todos los días, trasladándome aquí en el sistema, me parece que se deberían activar las escaleras, pues, para nosotros, la tercera edad, no se cansa. Sí, señora, así mismo es. Muchísimas gracias. Familia, saliendo ya del metro como tal, qué calor, qué vapor, aquí ya está más fresco porque quedó el clima de la lluvia. Pero sí, es un tema bastante extenso, el tema de los horarios, de las escaleras eléctricas, obviamente, el señor de la tercera edad y personas como yo que no tienen pulmón, súper cansados en subir esas escaleras y eso él lo hace o lo hará todos los días. El tema de los ascensores, o sea, son muchas cositas de que el transporte público necesita activarse y no comprendo por qué no está activo. El tema de, por lo menos, los ascensores para la tercera edad, las escaleras eléctricas para más que todo las personas de la tercera edad, ellos son los que más sufren y precisamente son los que más usan el tema de el metro. Mire, aquí vamos a pasar lo que es una de las avenidas más transitadas, miren, de Valencia, que es la Cedeño, obviamente es una de las más transitadas para pasar. Y miren, aquí está en rojo y miren lo que hace este payaso. Dios mío santo. Estas son las cosas tristes que se ven, que obviamente no deben de pasar y lo hacen al frente de los policías y no pasa nada. Ese tipo de cosas hay que obviamente atenderlas. Miren este tipo de cosas que yo les digo, este tipo de cosas son las que obviamente, miren los puestos caídos, obviamente son las cosas que yo digo que obviamente se pueden mejorar en todos los sentidos. Así llaman a todos los clientes, miren. Les gritan por todos lados. La Buenagua, Puente la Vivienda, la Bolívar, la Buenagua. Familia, aquí vamos de colector otra vez, papá. La Buenagua, Puente. Por aquí se quedan.
Bajando Dios, una Guanagua al puente, Río Sila, Vivianazo, propuesto, una Guanagua. Ellos le pegan así a la, dale ahí, le pegan a más nada, mira. Siempre hacen eso, todos hacen eso como es una seña que le hacen al conductor de que ya está ready, ya le puede dar. Y bueno amigos, creo que esto ha llegado a su fin, espero que te haya gustado este gran contenido del día de hoy, bastante informativo referente a las condiciones de cómo están los transportes públicos actualmente en Valencia, por lo menos Carabobo. El metro de Valencia y los transportes públicos, o sea, los autobuses como tal. Así que nada, nos vemos mañana en un video nuevo, ya sea de gastronomía, turismo, aventura, no lo sé. Así que como yo siempre te digo, se despide este servidor que hoy se montó en la puerta de un autobús a toda velocidad. No te pierdas la serie de Carabobo que se viene muy buena. Vaya.